Página 8. Capitalismo contra capitalismo, Michel Albert, 1991. 11 capítulos, 253 páginas. 0.2. La inmigración. Estamos en 1991. La inmigración será quizás el mayor tema de debate político en el siglo XXI en la mayoría de los países desarrollados. Este tema interesa especialmente a los capitalistas, pues la mano de obra importada resulta casi siempre más barata, a igual rendimiento, que la mano de obra nacional. Esto probablemente explica por qué Estados Unidos, después de haber practicado durante mucho tiempo una política restrictiva de cuotas, es ahora un país cada vez más abierto a la inmigración, sobre todo de origen latinoamericano, porque los pobres abundan en México y Centroamérica. Una ley de 1986 ha permitido legalizar la situación de 3 millones de clandestinos, y otra ley de 1990 prevé aumentar la inmigración legal de 470.000 a 700.000 por año en 1995. Y mientras tanto, los mecanismos integrados del melting pot han sido sustituidos por una neotribalización de grupos de origen extranjero, menos preocupados por convertirse en verdaderos americanos que por fortalecer su identidad cultural. TV escribe. Cada latino que llega a Estados Unidos, llega pobre e inculto y tiene que trabajar de manera inhumana para poder mantenerse en ese país donde todo es caro. Y seguramente, si tienen hijos, ellos también continuarán con el legado de servidumbre. Durante esas décadas de mejora social del ilegal y sus hijos, el sistema de Estados Unidos, ya les exprimió la vida, ya obtuvo gran riqueza de un trabajo mal pagado. ¿Por qué, pues, el Japón capitalista sigue siendo un país tan cerrado? La densidad demográfica es seguramente un factor esencial, pero no el único. Los malos tratos que este país inflige a los coreanos y a los filipinos inmigrantes serían impensables en Estados Unidos del mismo modo que sería impensable en Japón el sondeo según el cual un americano de cada 2 desea que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Colin Powell, un negro, sea el próximo vicepresidente de George Bush, si este es reelegido en noviembre de 1992. Siguiendo el modelo de Estados Unidos, Inglaterra concede una categoría de casi ciudadanía a los hindúes y a los pakistaníes inmigrantes. Nada de eso ocurre en Alemania, donde el derecho de la sangre determina la pertenencia a la nación, y donde una ley de 1990 privilegia la homogeneidad cultural alemana. Los alemanes sienten la existencia de un deber de solidaridad con todos los pueblos de lengua alemana, pero no pueden concebir la integración de sus inmigrantes turcos. Modelo anglosajón por un lado, modelo germano-nipón por el otro. 2. La pobreza. Problema a menudo unido con la inmigración, la pobreza es uno de los factores que oponen más profundamente a los diferentes países capitalistas. En sus representaciones y en su organización. ¿Qué es un pobre? En la mayoría de las sociedades humanas, y desde todas las épocas de la historia, el pobre ha sido muy a menudo considerado y tratado como un pobre desgraciado, un inútil, un fracasado, un haragán, un sospechoso, y hasta un culpable. ¿Cuál es, todavía hoy, el país del que se pueda decir que en él sus privilegiados con puesto de trabajo no tienen tendencia a ver en el desocupado, sino un incorregible perezoso, al menos un individuo a quien ha faltado el coraje para adaptarse a las condiciones del mercado de trabajo? Esta es, en todo caso, la opinión ampliamente dominante en los 2 países capitalistas más poderosos, Estados Unidos y el Japón. Consecuencia, ninguno de esos 2 países está dotado ni considera la idea de dotarse de un sistema de seguridad social comparable a los que fueron establecidos en Europa hace cerca de medio siglo, cuando nuestro ingreso per cápita era inferior en 2/3 o 3/4 partes al del estadounidense o al japonés de hoy.
¿De dónde viene una diferencia tan radical en la organización de las sociedades? Quizá del hecho de que cierta tradición europea considera al pobre más víctima que culpable, y en una percepción multidimensional que abarca la ignorancia y la indigencia, la desesperanza personal y la impotencia social. ¿Podremos continuar pagando nuestra seguridad social? La pregunta se plantea en todas partes, desde el momento en que los dos grandes del capitalismo mundial reducen estos presupuestos. En Francia con más preocupación que en otras partes. Página 9.